bien, queridos amigos, ahora también vamos a trabajar un tema muy importante. Gestión de riesgos y desastres para ciudades sostenibles con control del consumo de energía, agua y residuos. Para desarrollar este tema hemos invitado al ingeniero Miguel Estrada, especialista en gestión de riesgos y desastres del Colegio de Ingenieros del Perú. Bienvenido. Muy bien, muy buenos días. Gracias, Zoila, por la amable invitación. Muy bien. Yo creo que también es importante prevenir los riesgos y para eso hay que gestionarlos. ¿Cuáles son esas acciones que nos ayudan a nosotros a gestionar y prevenir estos riesgos? Bueno, la primera acción es evaluar o identificar cuáles son las amenazas. Ya. Para que ocurra un riesgo se necesitan tres componentes. Una amenaza, que puede ser una amenaza natural o antrópica. Por ejemplo, lo que pasó hace 2 días en Villa El Salvador. Eso, por ejemplo, es un error antrópico generado por el humano. Pero, por ejemplo, un terremoto, una gran lluvia, es un fenómeno natural. Entonces, el primer aspecto es evaluar o identificar cuáles son estas amenazas. El segundo aspecto, Zoila, es la identificación de cuáles son las vulnerabilidades y exposiciones. ¿Esto qué cosa quiere decir? Cuáles son las personas o infraestructuras que están expuestas y cuán cerca están a ser afectadas por estos fenómenos o actividades, fenómenos naturales o actividades antrópicas, actividades humanas. Y el tercer aspecto es cuán vulnerables son, es decir, al ser afectados, si es que van a sufrir más o menos daño. Entonces, estos tres componentes hacen que podamos calcular de una manera, obviamente con términos de ingeniería, de una manera adecuada, cuál es el nivel de riesgo. Por ejemplo, para darte ya algo mucho más claro, nosotros tenemos una amenaza sísmica muy alta. Claro que sí, vivimos en el cinturón de fuego, correcto, ¿no? La placa continental con la placa de Nazca se choca. Eso desde que somos niñitos nos enseñan. Claro, entonces ahí tenemos la amenaza que es una amenaza natural. Latente, ¿no? Latente, así es que en algún momento va a ocurrir un gran sismo. El segundo componente, la vulnerabilidad. Tenemos muchas edificaciones que han sido construidas de manera informal. Entonces son altamente vulnerables. Y el tercer aspecto, la exposición. Es decir, están cerca a este fenómeno natural o a ser afectados a este fenómeno natural. Entonces calculamos el nivel de riesgo. En este caso, muchas de estas viviendas van a ser afectadas, por ejemplo. Claro que sí, tenemos viviendas que todavía están fabricadas, se puede decir, de quincha. Construidas, ¿no? Construidas de quincha y tenemos, como tú muy bien has dicho, sobre todo en la zona periférica, viviendas que no tienen ninguna construcción formal o que respeten las normas, ¿no? Así es, o sea, no ha habido una fiscalización por parte, en este caso son los gobiernos locales los responsables. Y esto no estamos, digamos, echándole la culpa a estos gobiernos locales de estos momentos. Esto viene pues desde los años 50, 60, donde ha habido un crecimiento. La gran migración del campo a la ciudad. Así es, donde ha habido una gran migración y ha habido una ocupación informal de los suelos en los alrededores de Lima, y no ha habido pues esta fiscalización adecuada que haga que estas viviendas sean seguras. Entonces, ahí por ejemplo tenemos también un evento, un riesgo bastante importante. ¿No? ¿Y cómo solucionar esa situación en la que hemos visto que Lima creció en la proporción en la que los migrantes llegaban, ¿no es cierto?, de distintas partes de nuestro querido Perú, y las ciudades se han construido de acuerdo a las necesidades de la migración. No estaban urbanizadas, planificadas, no estaban planificadas, ¿no? Y después llegó el agua, el desagüe, la electricidad. ¿Cómo sostener esto y que aminore el riesgo? Claro, la idea es disminuir o reducir el riesgo en la mayor medida posible. Una de las misiones del Colegio de Ingenieros del Perú no solamente es agremiar a los ingenieros y formalizarlos, sino también tiene otros objetivos misionales, como por ejemplo la capacitación y la difusión del conocimiento. Y justamente este día, la próxima semana, el miércoles, vamos a presentar, por ejemplo, algunas ideas de cómo reducir riesgos o cuáles son las nuevas tecnologías para reducir estos riesgos, evaluar las amenazas, evaluar las vulnerabilidades y luego pues las propuestas de reducción de riesgo. Directamente respondiendo a la pregunta, en el caso de edificaciones o viviendas que son informales,
Lo que hay que hacer allí es dos cosas, ¿no? Uno es el reforzamiento de estas viviendas a través de una intervención de la misma vivienda, en la misma estructura de la vivienda, como por ejemplo mejorar las vigas, columnas, las paredes a través de mallas metálicas, pero también, Zoila, hay lugares en que el riesgo ya no se puede mitigar. En ese caso, lo único que queda es la reubicación, que es un problema bastante complejo, sobre todo por social. Por ejemplo, los que están viviendo en estos cerros que cada vez que llovizna se desprenden las rocas, o los que están viviendo a las laderas de los ríos. Claro, tenemos, por ejemplo, en el año 2010, recordemos que acá en Lima se activaron algunas quebradas en Comas, exactamente en Coyique. Donde nunca llovió, se activaron las quebradas y muchas viviendas fueron afectadas. Por ejemplo, allí... Hay bastante trabajo, ¿eh? Claro, por supuesto, ¿no? Sobre todo en las viviendas que están en laderas, o por ejemplo, las viviendas que están en lomo de corvina. Lomo de corvina realmente es una duna. En caso de un sismo eso va a colapsar. Y ahí hay un problema adicional, porque tenemos las redes de agua y saneamiento que podrían colapsar, y todos sabemos que cuando se mezcla el agua con la arena pues pierde toda su capacidad de soporte y todo lo que está encima se puede hundir. Ya me preocupé. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Entonces, el día miércoles vamos a presentar algunas ideas, algunas tecnologías de cómo hacer la evaluación. ¿La próxima semana? El miércoles de la próxima semana, sí, el miércoles 29. Ya. Gracias a la colaboración entre el Colegio de Ingenieros del Perú y la Universidad Ricardo Palma, vamos a hacer estas exposiciones con otro ingeniero, donde vamos a aportar pues estas nuevas tecnologías para la identificación y sobre todo sistematización y digitalización del mundo real en un mundo digital para que podamos hacer estas evaluaciones. La tecnología al servicio de los ingenieros. Al servicio de la sociedad, por parte de los ingenieros. La sociedad, ¿no? Así es. Muy bien, pero ustedes son los profesionales que nos pueden ayudar a minorar ese riesgo. De hecho, hay ya algunas propuestas, como le digo, las investigaciones que hace no directamente el colegio, sino los ingenieros que están en las universidades y que son agremiados al Colegio de Ingenieros del Perú, son los que hacen estas evaluaciones y estas propuestas para la reducción del riesgo. No hay que esperar a que ocurran los desastres, ¿verdad? No hay que esperar. Es mejor trabajar unidos desde ahora, las autoridades, las empresas privadas y los habitantes de la ciudad, que van a ser los más perjudicados. Sí, y acá viene un llamamiento. No solamente son las autoridades las responsables, sino la misma población que construye donde puede y como quiere. Y el otro problema es que cuando la familia crece van construyendo más y más pisos y eso hace más vulnerable la vivienda. ¿Cuál es entonces la recomendación acá? Que las familias que quieran hacer su edificación contraten la dirección técnica de un ingeniero, de un arquitecto, que realmente no es más costoso, porque más costoso va a salir que en un sismo grande toda la vivienda y toda la inversión que hizo. Toda la inversión, perder la casa. De repente, como en el Perú nos gusta hacer bloques familiares, la casa es multifuncional, ¿no? Vive el hijo, el sobrino. Sí, bueno, el primer piso, a veces hay, por ejemplo, una tiendecita o un negocio, que acá los peruanos somos muy emprendedores, y en el segundo piso o en la parte de atrás está la vivienda. Entonces, por ejemplo, eso es muy importante, que podamos tener estas viviendas no vulnerables o resistentes ante sismos. Se han identificado los riesgos frente a estos desastres y lo que van a hacer es presentar las posibles soluciones. También en la evaluación, por ejemplo, estábamos hablando de los gemelos digitales. ¿Qué cosa es un gemelo digital? ¿Qué es un gemelo digital, por ejemplo? Bueno, es representar en una manera digital lo que existe en la realidad. Por ejemplo, ¿no? Si queremos analizar la inundación por tsunami, que va a ser una de las presentaciones que vamos a hacer el día miércoles. Claro, que también es un peligro latente de todos los que vivimos en la costa. Pero por supuesto, o sea, si es que vamos a esperar un sismo grande al frente de la costa de Lima, es muy probable que ocurra un tsunami. Y lo mejor hay que estar preparados, no es asustarse, es prepararse, prevenir. Sí, la idea no es asustar, más bien informar y alertar a las personas. Entonces, para completar la idea del gemelo digital, es, por ejemplo, la ocupación urbana, cómo la representamos en un mundo digital. Entonces, por ejemplo, hacemos vuelos de dron y esos vuelos de dron nos permiten digitalizar la realidad que hay en la ubicación en la zona de estudio. Por ejemplo, la punta, ¿no? Donde tenemos edificaciones bajas, por ejemplo, identificar cuáles son las edificaciones que podrían ser evacuación vertical, porque en la punta no hay dónde ir, tenemos mar por todos lados.
Entonces, y por ejemplo con eso podemos hacer una identificación digital de cuáles son estas edificaciones que podrían servir como evacuación vertical, lugares de refugio, rutas de evacuación, por ejemplo. Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Para, en buena cuenta, es pasar de un mundo real a un mundo digital a través de estas herramientas. Y ver ahí pues la gestión de estas situaciones para que las ciudades sean sostenibles sobre todo. Así es. ¿Qué cosa significa la sostenibilidad? Que pueda, digamos, progresar en el tiempo haciendo uso adecuado de los recursos, ¿no? Recursos naturales, recursos económicos, recursos tecnológicos. Esa es la idea. Qué bueno, lo más importante es eso, que los que van a ser beneficiados son los mismos ciudadanos, las personas que estamos habitando una ciudad casi hacinada. Sí, y acá algo importante, Zoila, que como estamos viendo, es la transversabilidad de la participación del Colegio de Ingenieros, de la academia a través de los investigadores. Tienen que participar, obviamente, en este caso, la parte política, que es la municipalidad, el alcalde, el gobierno central, y de manera muy, muy importante, la población en general. Yo de verdad quiero felicitar esta iniciativa porque muchas veces como ciudadanos vemos, ¿no?, que nos comienzan a pasar en los medios de comunicación, miren cómo está esta casa construida, cualquier situación puede pasar, lo que nos has dicho, las quebradas que se activaron, o el hecho de que un camión cisterna esté llevando agua potable a una localidad entre las zonas urbanizadas en los cerros. Haga que se desprenda las rocas. Entonces sí estamos frente a peligros, como usted bien ha dicho, los que se producen con la naturaleza y los que produce el ser humano. Así es, recordemos que no hay desastres naturales, eso ya debemos olvidar. Erradicar. Así es. La naturaleza no hace desastres, así es. La naturaleza se recicla. O sea, son desastres por efectos o fenómenos naturales. No, realmente, como tú bien dices, el desastre lo generamos nosotros mismos, la sociedad, que no construye o no se prepara adecuadamente, no identifica cuáles son estas amenazas naturales o antrópicas y que no construye o no se prepara en general para enfrentar estas fuerzas externas o estas amenazas. Muy bien, entonces va la invitación para el día miércoles 29. Miércoles 29 a partir de las 6 de la tarde. Esta exposición va a ser en la Universidad Ricardo Palma, pero como les digo, la participación no solamente es de la Universidad Ricardo Palma ni del Colegio de Ingenieros, sino de muchos ingenieros, por ejemplo, que trabajan en las otras universidades, en la UNI Católica, ¿no?, que tienen propuestas que hacer para la reducción del riesgo de desastres. Muy bien, ingeniero Miguel Estrada, especialista en gestión de riesgos y desastres del Colegio de Ingenieros. Nos encantaría saber los resultados de esa exposición. Queda cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Con mucho gusto, muchísimas gracias.